Los corintios tenían que entender una verdad muy importante, que cuando una persona cambia de reino espiritual, en realidad también debe de cambiar en su modo de vida. Ya no tiene que seguir viviendo la misma vida de antes. Tal vez esto pueda llevar un proceso, pero sí es importante entender esta realidad. Los corintios estaban afectados totalmente por la idolatría. Recordemos que el mundo gentil era pagano, era politeísta, y ellos estaban en medio de esa realidad. La mayoría de esta gente salía del politeísmo, de la adoración de imágenes, de diversos dioses, donde se les rendía culto, donde se hacían comidas en homenaje a sus divinidades. Y ellos de pronto se dan cuenta, por medio del apóstol Pablo, que tienen que abandonar toda esta forma de vida. Pablo tenía esta gran misión, él los tenía que perfeccionar, haciéndoles entender para qué ellos estaban en ese lugar, para qué Dios los había puesto allí. Ahora eran instrumentos de Dios, ahora eran herramientas de Dios. Por lo tanto, tenían que entender que estaban consagrados a Dios. Así que es en el versículo 6 del capítulo 8 de Primera de Corintios donde Pablo les deja muy claramente esta verdad y les dice y les instala un sentido de pertenencia. Podemos leer el versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Quiero destacar de este versículo una declaración importantísima. Nosotros somos para Él, le dice Pablo a los hermanos de Corinto. Así que con esta declaración ellos tienen que comenzar esa transformación de vida. Tendrán que mudar sus valores, sus lazos y sus antiguos afectos a esta nueva fe que ellos habían abrazado. Ahora formaban parte del cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico que está sobre la tierra y que está formado por mujeres y hombres que han sido comprados y lavados por la sangre de nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que Pablo le dice: ya no deben caminar a dos aguas, dándoles a entender, tal vez con esta expresión, que no podían tener un pie en el mundo o un pie en la idolatría y el otro pie puesto en la fe en Jesucristo. Por esa razón, Pablo les confirma: ustedes son de Cristo. Pero, ¿qué representa ser de Cristo? ¿Qué representa ser de Dios? Hay dos condiciones que voy a compartirles en este día. La primera quiere decir que estamos separados para Dios, apartados, puestos en un lugar especial. Voy a referirme a otro pasaje que Pablo escribe ahora a los romanos, pero en el capítulo 14 y versículo 8, donde les dice de la siguiente manera: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. También a los romanos tiene que dejarles claramente establecida esta idea, que eran de Dios. Aquí se terminan las crisis existenciales, cuando uno encuentra su origen o su lugar de pertenencia, termina la crisis existencial. Le doy gracias a Dios que desde hace unos cuantos años hay instituciones en nuestro país que se dedican a buscar personas, hijos desaparecidos durante el último gobierno de facto que tuvo la Argentina. Y le agradezco a Dios que muchos de ellos vuelven a encontrar sus familias biológicas y retornan
a su fuente, retornan a su verdadera familia. Por fin pueden saber quiénes eran sus padres, o quiénes son sus abuelos, o sus hermanos, o el resto de los familiares. Tal vez algunos dirán un poco tarde, bueno, 40 años después, pero bendito ese día donde las personas vuelven a encontrar y a tener un sentido de pertenencia. Nada peor que vivir sin este sentido o este sentimiento en la vida, de no saber de dónde provenimos. Hemos hecho en nuestra familia un árbol genealógico y yo los invito a que si ustedes no lo pudieron hacer, lo puedan hacer antes de que el tiempo vaya borrando la mayor parte de los datos que uno puede tener, o antes de que la muerte se lleve a la tumba mucha de esa información. Hacer un árbol genealógico, tal vez buscar las fotos de aquellos antepasados, ubicarlos por nombre y hacer ese árbol maravilloso que te va a decir hasta cierto momento de dónde venís, de dónde provenís, quiénes eran tus antepasados, quién era tu familia. Hay en los Estados Unidos, a través de la religión mormona, una base inmensa de datos por una cuestión religiosa de ellos que van siguiendo las genealogías de las personas. Muchos han consultado aquella información para saber en 1, 2, 3 o 4 o 5 generaciones quiénes fueron aquellos que nos antecedieron. Todo esto por un sentido de pertenencia. Todos necesitamos saber de dónde somos y a quién pertenecemos. La palabra dice que ahora somos de Dios, vivos o muertos. Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y Dios sabe qué hace con lo que es suyo, Dios lo cuida. Qué lindo es sentirse cuidado. Mire cómo Dios explica el cuidado que Él tiene de los suyos. En el antiguo libro del profeta Zacarías, en el capítulo 2 y versículo 8, dice de la siguiente manera: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Qué explicación tan apropiada que hace Dios para decirle a su pueblo y a su gente que nadie los podría tocar, porque tocaría la niña de su ojo. ¿Qué es esto de la niña del ojo? Bueno, usted sabe, el ojo es un órgano muy especializado, el órgano de la visión, que funciona en colaboración con el cerebro, por supuesto. Este ojo, la parte visible que tenemos de nuestro ojo, bueno, usted la puede ponerse frente a un espejo y va a ver lo más sobresaliente es la córnea. La córnea es un tejido, vamos a llamarlo un tejido epitelial, transparente, muy especial, que está lubricado por las lágrimas y que de alguna manera puede reflejar un poco la luz exterior. Si usted después hace el intento, acérquese a algún familiar que tiene allí en su casa, pídale que abra el ojo y mire directamente. Si usted observa esa córnea, va a ver su propia imagen en pequeñito, como si fuera un muñequito. Eso es lo que se llama la niña de sus ojos. Dicho de otra manera, la Biblia dice que el que quiere tocar a uno de los hijos de Dios es como querer meterle el dedo en el ojo a Dios. A nadie le gusta que le toquen los ojos. Es muy doloroso, es peligroso. Mucho menos Dios va a permitir que alguno toque a uno de los suyos. Así que nos conviene ser de Dios. No solo encontramos el sentido de pertenencia, sino que también vamos a encontrar la protección de nuestro Dios. Pero hay una segunda condición. Ya que somos de Dios, también tenemos que entender que no podemos nosotros sumarnos a la corriente de este mundo. La idea generalizada que he encontrado muchas veces dentro del cristianismo es que todo lo de este mundo
es absolutamente malo. Nada más lejos de la realidad que esto. Hay muchas cosas que ofrece este mundo, esta vida, que son absolutamente buenos. Un estudio secular, vamos a llamarlo, el estudio primario, el estudio secundario, el estudio terciario o el universitario, son buenísimas herramientas que ofrece este mundo para que las personas adquiramos la capacidad de poder vivir y sustentarnos a nosotros mismos y ayudar de esta manera también a otras personas. La tecnología bien usada es excelente. Gracias a Dios hoy tenemos esta tecnología a través de la cual podemos estar comunicados. Podemos escuchar la palabra de Dios, ver un predicador, podemos tener nuestra Biblia de manera digital en nuestros celulares. La tecnología es buenísima, dependerá del uso que le demos. Las diversiones también, hay cosas muy divertidas que ofrece este mundo, hay muchos deportes, muchas cosas buenas que podemos hacer. No todo lo que ofrece el mundo es malo. El problema está en la corriente de este mundo. Es lo que nos dice la misma palabra, que la corriente de este mundo no debe ser admitida o aceptada por los cristianos. ¿Qué es la corriente? Bueno, es un conjunto de factores que me gustaría nombrarlos de alguna manera. Primero, las ideas. Las ideas que tiene este mundo, no todas son buenas. Son pensamientos o pueden ser también las conocidas o llamadas ideologías. Nombremos alguna de ellas. El humanismo, antigua, desde el siglo XV, nos presenta la idea de un hombre sin Dios, una humanidad despojada de Dios. Esto es lo que presenta el humanismo. A consecuencia de esto surge también el antropocentrismo. ¿Qué es esto? Es justamente el hombre Dios, ya que el hombre vive sin Dios, el hombre mismo se transforma y se convierte en un Dios, haciéndose el eje del universo. Son ideologías, son pensamientos que hacen a la corriente de este mundo. Y luego la racionalidad o el racionalismo, que es tratar de llegar a la verdad solamente por medio de la razón, propuesto por René Descartes. Y nosotros sabemos que la razón nos puede llevar en parte a la verdad, pero gran parte de la confusión que hay en este mundo tiene que ver justamente por la razón que los seres humanos vamos desarrollando. Después podríamos hablar de tendencias. La tendencia es una preferencia o una moda social que es tan frecuente. Cada época se distingue por cosas diferentes. Hoy la tendencia es pareja sin matrimonio. ¿Para qué casarse? ¿Por qué no probamos vivir juntos? Simplemente no hagamos ningún papel, no oficialicemos absolutamente nada. Esta es una de las tendencias de este mundo. Otra de las tendencias es dinero sin trabajo. La popularidad de los juegos de azar o la popularidad de el pedir hoy los beneficios a los gobiernos es vivir, tener el dinero, pero no hace falta salir a trabajar, cosa que es una tendencia muy fuerte, muy actual en este momento. Y la otra es religión sin Dios. Muchas personas quieren practicar la religión, pero no quieren saber nada de Dios, no quieren tener nada que ver con Él. Podríamos hablar también que las corrientes de este mundo propone valores que se oponen a los valores de la palabra de Dios, que son normas socialmente aceptadas. Por ejemplo, haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Bueno, uno podría hacer un montón de cosas dañinas para uno de esta manera. No es algo que está justificado detrás de la palabra de Dios. Otra es, la regla es no tener reglas. Así se vive o viven muchas personas en este posmodernismo que nos toca en este tiempo. La regla es no tener reglas. Por lo tanto, de ahí surge todo vale.
todo sirve, todo se puede hacer. Cuando la palabra dice que todo me es lícito, pero no todas las cosas convienen. Y luego, bueno, podemos hablar también, sumando algo a qué es la corriente de este mundo, son las contradicciones que hay en este mundo. Como nunca hoy se defienden los derechos humanos, pero los mismos defensores de los derechos humanos han defendido también el aborto, la legalización de un acto pecaminoso y que en otras épocas también fue un acto criminal. Es contradictorio absolutamente. Por un lado se defienden los derechos humanos y por el otro lado se promueve el aborto humano. O aquellos que enseñan: obtengamos la paz a través de la guerra, matemos a todos nuestros enemigos para que haya paz. ¿No es absolutamente contradictorio? Todo esto hace a la corriente de este mundo. Y la última que podríamos nombrar, que nos toca muy de cerca a los argentinos, es justicia, pero no para todos, solo para algunos. Es raro esto, ¿no? Pero esto es parte de la corriente de este mundo. Por lo tanto, un buen cristiano no puede de ninguna manera sumarse a la corriente de este mundo. Podrá acceder a algunas cosas que son buenas, pero la mayoría o muchas de ellas serán absolutamente contradictorias con su propia fe. Así que no se puede ser cristiano y estar en conformidad con este mundo. Jesús lo dijo, que aquel que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué es esto? El libro de Efesios en el capítulo 2 y versículo 2 nos advierte por qué el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y dice así Pablo, ahora escribiéndole a otro grupo cristiano que vivía en la ciudad de Éfeso, y dicen, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cosas que Pablo nombra en el contexto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que la corriente de este mundo está guiada por el mismo Satanás. ¿Cómo poder entonces servir a Cristo si me anoto en la corriente de este mundo, si me dejo llevar por las fuerzas impulsoras que hoy mueven a este mundo? Estaríamos negando nuestra fe si así lo hacemos. Por eso Pablo les dice a los corintios, ustedes son para Él. Le dijo a los romanos, nosotros somos del Señor. Tenemos que tener muy claramente establecido esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Es tan importante esta verdad, porque a partir de allí comenzaremos a construir o comenzaremos a edificar un nuevo estilo y una nueva forma de vida. Solamente a través de esta base, de entender que somos de Dios, no somos iguales a como estábamos antes, no pertenecemos al mismo reino al cual pertenecíamos antes, hemos sido liberados, hemos sido librados del reino de las tinieblas, Dios nos ha perdonado y nos ha librado de la condenación eterna. Justifica esto, entonces, un nuevo modo de vida, un nuevo estilo, y era lo que los corintios tenían que entender. Solamente conociendo estas dos condiciones que acabamos de nombrar, estamos separados, apartados para uso exclusivo de Dios y de ninguna manera podemos sumarnos a la corriente de este mundo. Quisiera hacer una oración por usted, para que Dios lo ayude a entender esta gran verdad. Si todavía está tal vez caminando a dos aguas, si todavía no pudo despojarse de todos estos elementos o de algunos de ellos que forman la corriente de este mundo, voy a pedir que Dios lo ayude en este tiempo para que pueda ser un verdadero siervo de Dios, un hijo completo de Dios. Señor amado, gracias te damos en este día por todas tus bendiciones. Hoy, Señor, reconocemos que somos tu pertenencia, nos has comprado, nos has ganado para ti, has ganado nuestra vida, has ganado nuestra alma.
Señor, y hoy también has ganado nuestro amor. Por eso pedimos que rompas toda cadena y toda atadura. Ninguna de las cosas del mundo, Señor, tengan que ver con cada uno de nosotros. Señor, que la corriente de este mundo no nos afecte ni nos arrastre a donde no tenemos que ir. Pido liberación en mente, cuerpo y espíritu. Señor, ahora tu bendición sea sobre cada mujer, cada hombre que ha entendido esta verdad y quiere vivir de una manera diferente, marcando la diferencia. Señor, bendito sea tu nombre. Te damos gracias porque sabemos que hoy tú has operado en nuestro corazón y has puesto estas dos condiciones en nuestra mente que nos ayudarán a tomar grandes y buenas determinaciones para nosotros y para nuestras familias. Gracias, Jesús, te damos porque te pertenecemos a ti y por esa razón tú nos cuidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Recuérdese, usted le pertenece a Dios. Nunca cambie esta condición. Siga perteneciendo a Dios. Pasarán las semanas, los meses y los años, y nada deberá cambiar en este sentido. Usted es de Dios. Bendición.